noches a todos. Mire, yo he presentado un tema que no siempre se habla, del que tiene que ver con los gastos de la guerra. ¿Cuánto nos ha costado este conflicto desde 1964? No pasa nada. No tengo tiempo para la presentación que traía para poder explicar el aspecto metodológico de cómo calcular estos gastos. Se habla mucho en la literatura, se habla de gastos de defensa, gastos de seguridad. Yo voy a hablar de gastos de guerra, quiero explicar la diferencia entre gastos de defensa y gastos de guerra. Los gastos de defensa son todos los que aparecen en los presupuestos anuales, lo que va para la policía y para el Ministerio de Guerra o de Defensa, ¿no? Entonces eso lo considera gasto de defensa. Todos los gastos que incurre el Ministerio de Defensa, por el lado de las Fuerzas Armadas y la policía, para atender todas sus necesidades, sus entidades adscritas, como los fondos rotatorios, etc., ¿no? Y ya veremos en la intervención cómo hay esa diferencia. De todas maneras, este cálculo que he hecho yo de los gastos de la guerra de 1964 a 2016 son impresionantes. Muestran qué nos ha costado este conflicto, los recursos que hemos perdido por este conflicto interno que viene desde 1964, y eso sin hablar de 1946. Pues si sumáramos 1946 a 1963, la cosa es todavía más difícil. Entonces, yo lo que hice es calcular primero todos los gastos año por año, de 1964 hasta 2016, de lo que el Estado ha gastado, porque hay gastos de guerra del Estado y también el sector privado tiene gastos que tienen que ver con el conflicto interno. Y hay costos que diferentes. Los costos son aquellos que asumen tanto el Estado como el sector privado por el conflicto. Por ejemplo, para el Estado, costos, ¿cuáles son? Todos los atentados a la infraestructura. El Estado tiene que atender esos gastos, esos costos. Estudian una torre de transmisión que la tumba. Eso cuesta plata, poderla mantener. El derrame de combustibles por los productos o por los gasoductos, eso cuesta plata, tanto el petróleo que se pierde como los daños ambientales que producen. Los costos para el sector privado, son costos de secuestro que tiene que subir el sector privado, pagar. Los costos de los desplazados, lo que le pasa a los desplazados, que pierden sus bienes, pierden sus propiedades. Los costos por delitos al patrimonio público, porque parte de esos delitos al patrimonio, extorsión, robos a residencias, al sector financiero, al sector industrial, al sector parte de esos delitos, una parte, pero todavía una parte, ha ido a alimentar a los grupos ilegales, tanto a las guerrillas como a los paramilitares. Eso hay que considerarlo. Es más difícil determinar esos gastos, porque no hay todavía un proceso investigativo que muestre cuánto puede ser. Hay un porcentaje. Yo, en mis cálculos, asumo eso. Hoy no hablar de los costos, sino los gastos de la guerra. Y los gastos de seguridad. Los gastos de seguridad tienen que ver todos los gastos que asumen las entidades que tienen que ver con seguridad, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, hoy la Procuraduría, la Fiscalía, las Fuerzas de Inteligencia, el DAS, antes, la Procuraduría de la República, la Defensoría del Pueblo, son gastos de seguridad. Todos, por supuesto, no van para atender el conflicto, pero una parte de ellos tiene que ver con el conflicto. Entonces, sobre eso se han hecho algunos cálculos de cuánto de esos gastos del sector de seguridad van para el conflicto. Entonces, voy a presentar aquí rápidamente. Siga. Ahí. Es importante ver cómo estamos nosotros de gastos con respecto al mundo. Sus cifras de 2014 de una entidad de Estocolmo que se llama CIP. Miren, nosotros somos el país 17 en el mundo en gasto militar. Esto es solamente gasto militar. Somos en el año 2014 $13.054 millones. Gastamos en gastos militares. Esas son cifras de CIP, una entidad internacional con base en Estocolmo que se dedica a estos dos cálculos. Luego tenemos
el porcentaje del PIB, ¿cuánto gastamos en gasto militar? Como porcentaje del PIB, 3.4%. Está en el puesto 14, Colombia. Colombia, vamos gastamos en per cápita en gastos militares, puesto 47, el presupuesto en puesto 17. Estos son 2 años, 2012 y 2014. ¿Cuánto gastamos? Aquí estoy hablando del Estado, solamente. Fíjense ustedes, en defensa gastamos 9.222 millones de pesos, miles de millones de pesos en el año 2002, pasamos a 30.000 en el año 2014. Gasto de seguridad es lo que les refiero. Es un porcentaje que he calculado. Recuerdo un estudio que hizo Jorge Garay, de cuánto esos gastos de seguridad se van para tiene que ver por el conflicto, es más o menos calcula el 30%. Entonces, es el 30% de lo que gastó el país en gastos de seguridad en los años 2002 y 2014. Plan propio, porque aquí fue la asistencia militar, aunque no es un gasto del gobierno, pero es importante ver cuánto fue el gasto de guerra por asistencia militar en el año 2002-2014. Y otras entidades pequeñas de municipios, departamentos que tienen que gastar por razones de conflicto. ¿Qué da el PIB? Eso, mire, el año 2000, el año 2000 eso representa el 4.90% del PIB, que es altísimo. El año 2014 bajó al 4.23%. Nosotros somos el país que más gasta en gastos militares o guerra en el continente latinoamericano. El que le sigue es Chile, es un país de mucha presión militar, tiene una formación de estilo prusiaco, porque el ejército prusiaco fue el que destruyó al gobierno, a la fuerza militar de Chile. Pero el promedio de Latinoamérica es 1.5%. Si quitamos a Colombia, ese promedio se reduce a que lo que sería normal, 1%. Esto es muy alto, esto es altísimo. Claro que aquí tengo que explicar que el gasto de defensa colocó todo lo que gasta el país en defensa, o sea, los ministerios de fuerzas militares y policía. Yo después, más tarde, hago una revisión, digo, no, cualquier país normal pues, tiene que gastar en policía y en fuerzas armadas, más o menos 1% o 1,5%. Entonces, ahí yo calculo, ahí voy a calcular después, aquí, ¿cuánto es ese excedente? ¿Cuánto gastamos realmente? Si digo el promedio de los remedios es 1,5%, el exceso que gastamos en gastos de militares es para el conflicto interno económico, para la guerra, o 1%, ¿cierto? Y ahí hago el cálculo por periodos presidenciales, para que ustedes vean cómo es el asunto históricamente. Entre otras cosas, si digo, normalmente 1,5%. Hay un país, Costa Rica, que no tiene ejército. No gasta en ejército, gasta solamente en policía. Una vez invitamos a un profesor de la Universidad de Costa Rica, un economista, compañero mío, a que invitaba a una conferencia en Bogotá, hicimos un foro sobre economía latinoamericana. Él nos decía a mí, mi país, Costa Rica, es uno de los que tiene mejores índices de bienestar en toda Latinoamérica y el Caribe. Tiene los índices en educación, en salud. ¿Por qué? Porque nosotros no gastamos en fuerzas militares. Entonces, eso que se había gastado en los fuerzas militares, no lo gastamos. No gastamos en educación, salud y vivienda. Y por eso nosotros tenemos tan buenos índices sociales. Pues bien, aquí están los periodos, para que ustedes vean cuánto hemos gastado en guerra. El primer periodo 64-66. ¿Viste cómo aumentar? ¿Cierto? Al comienzo estamos 138 millones de dólares. No, eso es corriente. Más de 1,5%. ¿Qué cómo sube? Llegamos hasta el periodo 1987-90. ¿Sí? 91-94 es el gobierno de Gaviria. Ahí subió a 3.455 millones de dólares o 4.307. ¿Sí? ¿Cómo lo gobierno? En 97, 99, 2001, 2002 realmente, ahí tengo un error
el apoyo por ahí es más alto, esto es como cerca de 11.000 millones. Es el periodo de Pastrana. Fíjense exacto comenzará a partir del año 2012. Primer gobierno de Uribe, 12.100 millones de dólares o 14.348 millones de dólares. Ya estamos en guerra. El segundo periodo de Uribe ya subió a 25.400 y a 30.000. Y en el gobierno de La Paz de Santos, en el primer periodo, 35.000 o 43.000 millones de dólares. 2015 2016, eso es gasto. En total, hemos estado solamente en gastos de guerra 110.000 millones de dólares casi. Si consideramos el exceso, sobre 1,5% de gastos de guerra. O 135.000 millones de dólares corrientes. Es una cantidad monstruosa. No hay mirar constantes, pero que importa, constantes, ¿sí? Constantes. Concepto, gasto de guerra, constantes de 2014. Esto es todo lo que hemos gastado en guerra, pero en así en defensa, realmente, porque ya no he quitado ni medio por ciento. Son 245.600 millones de dólares. Una magnitud impresionante. Pero digamos lo que es propiamente guerra, gastos de guerra, como repito yo, lo que pasa del 1,5%, o uno que es lo normal, digamos, que es de un ejemplo, estar entre 1 y 1,5%. Miren, Estados Unidos es un país que mantiene una fuerza militar muy alta, no gasta más del 3% del PIB en gasto de defensa. Estados Unidos. Miren constantes, ¿no? Ustedes vean cuánto hemos gastado. Entonces, si consideramos que es lo que llega, lo que es más de 1,5% del PIB, tenemos que hemos gastado, a partir de hoy, 14, perdón, 143.000 millones de dólares. Si es más del 1%, 176.000 millones de dólares. Miren, esto es una cifra impresionante. El presupuesto para el año entrante es de 216 billones de pesos. Estos 175.000 millones de dólares, a precios de hoy del dólar de 3.000 pesos, ¿sí? Equivalen a 2 veces el presupuesto nacional del año 2016. En gastos de guerra. Es una magnitud impresionante. Eso incluye varias veces el plan Marshall de Estados Unidos por Europa. Si le agrego los gastos de seguridad, el 30% que digo, el gasto de seguridad fue 63.000 millones de dólares, pero el 30% de eso es como 18. Si le agrego eso, por supuesto, el total de gasto de seguridad, después de 1,5%, ya aumenta a 160, gasto en guerra y seguridad, a 160.000 millones de dólares, o 198.000. Mira la magnitud de la cifra. Eso es lo que va a costar el conflicto. La plata que el Estado, solamente está hablando que el Estado. Y ahí queda el conflicto. Eso me impresionante. Con eso usted podría resolver muchos problemas del país, no todos. Con 200 millones de dólares usted resuelve muchos problemas del país. Mucho a mucho. A eso me faltan otros gastos. Entonces, ¿qué gastos tendría que arreglar yo? Se agregan todos los costos de todos los gastos en guerra, o sea, lo que ha tenido que el Estado dedicar al conflicto. Entonces, si le agregan los costos del conflicto, es un aumento. Se ha dicho, ¿los costos cuáles son? Los costos para el sector público y los costos para el sector privado. Ese cálculo todavía no determinado a ser, es muy más fino, más delicado, más complicado, pero no es tan grande como lo que hemos dado guerra. Póngale
Yo calculé ahorita 30 mil millones de dólares para un cálculo que dice, le agregamos eso, 20 mil millones, miren cómo estaba. Por lo menos 220 mil millones de dólares. O sea, yo lo que quiero es llamar la atención de lo que ha significado el conflicto para nosotros desde el punto de vista económico. O sea, no estoy desvalorizando lo que ha costado el conflicto en muertes, ¿no? Por el conflicto. Y también estaba haciendo cálculos para muchas muertes diferentes, pero un cálculo que yo hice una vez me da 150.000 personas muertas por el conflicto de civiles, militares, paramilitares y guerreros, en que el 70% más, y son civiles, más todos los desplazados, que son más de 6 millones de personas, más los desaparecidos, más los torturados, más los amenazados, más las detenciones arbitrarias, pues tantos otros indicadores, los secuestrados. Eso tiene unas implicaciones, por supuesto, éticas y morales. Uno, como economista, hay que calcular cuánto cuesta eso. O sea, dejar de decirlo así, un muerto por conflicto cuesta plata, fuera de todas las consideraciones morales y éticas. Si usted muere por conflicto a los 20 años, bueno, se pierde una vida productiva de 65 años. ¿Cuánto cuesta eso? Dejar de producir esos 45 años, eso tiene un valor. Si usted secuestra, dura 5 años, eso tiene un costo económico. No solamente porque deja de producir, lo que tiene que pagar por el rescate, o si lo matan, o si lo torturan, si lo desplazan y te quitan tus bienes en seres y predios. O sea, ¿cuántos millones de hectáreas ha quitado? De 6 a 10 millones de hectáreas se han apropiado. Eso también tiene un valor. Los atentados terroristas, las extorsiones, el robo de vehículos, de motos, todo eso tiene un valor. Eso es lo que son los costos de conflicto. Si aquí no lo colocaba, yo hice un cálculo como 20, 30 millones de pesos. Porque es que la guerra cuesta, hacer guerra cuesta. Es que no solamente los salarios que hay que pagar, todos los suministros que hay que adquirir, los gastos de municiones, en fusiles, en camiones, en jeeps, en artillería y combustible. La guerra es intensiva en energía. Una guerra hay que priorizarla. Por eso hay que gastar en combustibles, en los aviones, en los helicópteros, en todo. Un gasto muy importante de la guerra es el combustible. Bien, parte del problema de Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, al final, fue el problema de combustibles. No tenían cómo alimentar combustibles a sus ejércitos. ¿Por qué Estados Unidos tiene una reserva energética como el 635, pero cuántos mil millones de barriles para prevenir cualquier problema, para poder movilizar sus fuerzas militares? Entonces, el mensaje que yo traigo aquí es que miren, son locos aquellos que dicen sigamos peleando, que hay que seguir luchando, que hay que luchar a la FARC, ya los ejércitos de la zona nacional, solamente pensando en lo que nos cuesta, en la plata que dejamos de invertir para otras cosas más productivas que la guerra. ¿Cuánto con esos más de 200 millones de dólares podemos hacer vías en vivienda, en salud, hospital? Mire, Bogotá necesita 60 millones de pesos para resolver el problema de la movilidad. ¿No los tienen? Aquí están. 60 millones de pesos son 20 mil millones de dólares. El 10% de lo que hemos usado en la guerra. Y Bogotá tendría el sistema de movilidad más perfecto. Se necesitan 60 millones de lo que está calculado. Bogotá no los tiene. Son más alcaldes que hay que digan que van a ser los salvadores de Bogotá. No tienen la plata para resolver esto. No lo tienen, simplemente no la tienen. Pues el día que habla, el alcalde que diga
yo voy a hacer emergencia para resolver problemas. No puede hacer. No tiene la plata, simplemente, no la tiene. Imposible. Entonces, señores, este mensaje que quiero traerles: no más guerra, paz. Necesitamos la paz. Ya. Otra gente parece que estamos a la vuelta de adquirir la paz, ¿cierto? Solamente pensando, ¿por qué nunca estamos? Solamente impresionante. Muchas gracias.